Más informes en el 13. Y ahora tenemos el sumo agrado de presentar en entrevista exclusiva al presidente de la República de Venezuela, doctor Rafael Caldera, quien ejerce el alto cargo de su país por segunda vez. El primer periodo presidencial de Caldera se desarrolló a partir de 1969 hasta 1974 y prácticamente don Rafael Caldera desde los años 30 está en la política nacional e internacional. Es un viejo luchador por la democracia y un hombre que ha vivido los muchos cambios que experimentó nuestro continente. Esta entrevista fue realizada en oportunidad de su visita al Paraguay la semana pasada. A propósito, fue la primer visita de un jefe de Estado venezolano a nuestro país. La magia de la televisión y sus cámaras hacen que ya en la suite presidencial del Yacht Golf Club paraguayo nos aguarde don Rafael Caldera. Antes que nada, presidente, es un gran placer tenerlo esta noche con nosotros aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Presidente, ¿qué ha cambiado en Latinoamérica desde su primer periodo presidencial, 1969 al 74, hasta nuestros días? Podría decir que todo. El tiempo ha sido muy dinámico y los años finales de este siglo, indudablemente que le han dado un sesgo nuevo a muchas cosas. Pero indudablemente en Latinoamérica en general, uno de los hechos más importantes es que la democracia como sistema político ha demostrado su vuelta y su estabilidad en casi todos los países del hemisferio. Y esto indudablemente que produce un cambio en la conducta de la gente, en la actitud de los gobiernos, en la posición de cada uno de los sectores que influyen en la vida de los países. Por otra parte, el proceso de integración impulsado por esa idea un poco confusa pero muy arrolladora que llaman la globalización, trae una cantidad de cambios también en la conducta de los pueblos y de los gobiernos. Hay algo para mí de lo más importante. ¿Qué, señor presidente? Que la idea de integración, cuando se comenzó a proclamar, por ejemplo, en la oportunidad en que yo ejercí por primera vez el gobierno, era resistida sordamente, pero de una manera muy firme por los sectores empresariales, que estaban acostumbrados en cada país a tener un mercado cautivo, una actitud proteccionista, en la cual no se preocupaban por producir más barato, sino por ocupar el mercado, y temían que la apertura de los límites comerciales, el ensanche de los mercados pudiera ser para ellos una especie de terremoto. Ha cambiado esa mentalidad empresarial, ¿no? Ahora los empresarios son una fuerza dinámica porque se dan cuenta de que ese intercambio, mientras se realiza en un espacio más amplio, más extenso, pues es más conveniente para ellos. De manera que en estos momentos los gobiernos que han sido inicialmente los impulsores de la idea de integración van un poco como empujados por los propios empresarios que son los más interesados en aumentar sus ganancias, aumentando el mercado para el cual van a producir. Señor presidente, Venezuela tiene todo para ser una gran potencia, sin embargo tiene muchos problemas económicos y sociales. ¿Por qué? Increíblemente, los problemas actuales de Venezuela arrancan del momento en que se logró un aumento justo en los precios de petróleo. Durante mi primer gobierno vendíamos el petróleo a $2 y menos el barril. Y con eso vivíamos. De esos $2 había que descontar el costo de producción, que era más o menos de unos 30 centavos de dólar. Y la diferencia y el beneficio, que era importante, había que dividirlo con las transnacionales que eran las dueñas de las concesiones petroleras. Sin embargo, vivíamos ordenadamente, construíamos obras, estábamos edificando las bases de un Estado moderno. Logramos, con una política muy bien dirigida hacia el convencimiento a nuestros socios, los árabes, los socios en la OPEP, de que el objetivo no podía ser vender más petróleo, sino venderlo a un precio más justo. Y justo cuando usted deja la presidencia, el precio del petróleo salta espectacularmente, ¿no? Justamente cuando yo entregaba la presidencia a mi sucesor,
pasaba el precio de $2 a $14 el barril. Vino un flujo de dinero que no esperábamos y nos consideramos el pueblo más rico del mundo y comenzamos a cometer todos los disparates que comete un hombre que se enriquece súbitamente. Hicimos exactamente lo que hace el que se gana un premio de lotería en Navidad, se siente muy rico, comienza a cometer disparates y al cabo de un tiempo relativamente breve se encuentra más pobre de lo que estaba antes de ganarse el premio de lotería. Bueno, en Venezuela comenzamos a hacer disparates, a tirar el dinero en todas formas y en ese sentido incurrimos en un error aún más grave. ¿Cuál, doctor Caldera? Que como los economistas nos decían que teniendo más riqueza, más dinero, teníamos más capacidad de endeudamiento, nos decían que era una tontería no usar esa capacidad de endeudamiento. Y cuando teníamos mayor aflujo de dinero por la venta de nuestro petróleo, contraímos más deudas que son ahora el peso más grande que tenemos en nuestra economía. Todos estaban obnubilados con la nueva riqueza, ¿no? Pero esto trajo como consecuencia, por una parte, el aumento desmesurado del gasto corriente, el aumento desmesurado de una burocracia clientelar, no había otras fuentes de trabajo y el dinero producido por el petróleo se convertía en impuestos públicos innecesarios para ayudar a las clientelas de los partidos. Y esto se fue agravando la situación, pero para colmos vino el mal de la corrupción. Ustedes también lo sufrieron en carne propia. La corrupción penetró en todos los ambientes y nos encontramos pues con que en el momento de las realidades, cuando las cosas tomaron su nivel justo, nos encontramos con un peso tremendo de la deuda externa, nos encontramos con un peso tremendo del gasto corriente, de los compromisos burocráticos, y nos encontramos con los males causados por la corrupción, entre los cuales el más grave fue la crisis del sistema bancario. ¿Y qué pasó con el sistema bancario en su país? El sistema bancario en Venezuela tuvo que ser intervenido o estatizado en más de la mitad. Hay quienes sostienen que ha sido la crisis bancaria más grave del mundo en proporción al producto del país. Esto significó pues un peso tremendo para no dejar en la calle a millones de ahorristas que tenían su dinero en los bancos, y se crearon toda una serie de circunstancias que nos trajeron un desconcierto, una pérdida de la confianza. Tuvimos que aplicar el control de cambios porque se nos iban todas las reservas rápidamente y porque íbamos a caer en esas situaciones de maxi devaluación y de superinflación que vivieron otros países hermanos. ¿Cómo salieron de esa? Tuvimos que pasar una etapa muy dura, muy difícil, y que nos condujo a adoptar medidas de reajuste indispensables que afortunadamente la población ha entendido y ha aceptado como un paso necesario para poder lograr una estabilización y una reactivación económica. Doctor, usted habló de la corrupción. ¿Cómo la combaten en Venezuela? El combate de la corrupción es complejo. El mal es tan inveterado y tan extendido que por todas partes renace. Es como una hidra que se le quita la cabeza y la saca por otro lado. Yo he establecido, designé un comisionado presidencial para vigilancia de la administración pública, al que le di todos los poderes para investigar en todos los despachos oficiales y para pedirle al presidente las medidas que considere necesarias. Y se han destituido muchos funcionarios, algunos de ellos importantes. Y además de las destituciones, ¿hubo castigo penal? Por supuesto, no los hemos tirado al escarnio público ni hemos querido hacer cosas que por lo demás no podríamos hacer, porque muchas veces actuamos solamente por propia convicción de que hay una situación incorrecta, pero sin las pruebas materiales que son muy difíciles de llevar a un proceso judicial. Porque si algo es difícil de comprobar ante un tribunal es la corrupción, desde luego que los más corruptos suelen ser los más hábiles, los que realizan sus tratadas en forma tal de que no quede una huella material. ¿La justicia se acopló a la lucha contra la corrupción en Venezuela, doctor Caldera? El problema de que la corrupción que invadió todos los sectores públicos y privados, invadió también la administración de justicia. Tenemos muchos jueces honorables, muchos jueces correctos, pero desgraciadamente hay también muchos jueces que se valen de la autonomía del Poder Judicial y de los privilegios que los jueces deben tener para quitarle al país la ración de justicia que el país necesita
para seguir adelante. Señor presidente, usted es un viejo luchador por la democracia. ¿Cree que este sistema de gobierno ya no tendrá retrocesos en el continente? La democracia puede merecer todas las críticas, pero los pueblos se han convencido de que fuera de la democracia no hay solución, de que los correctivos para la democracia tienen que obtenerse dentro de la misma democracia. Y este es un hecho fundamental. Yo dije en el Congreso del Paraguay que la situación era en todos nuestros países mucho más firme, por muchas razones. La primera de todas porque el pueblo quiere vivir en libertad y la decisión y la voluntad del pueblo es el elemento fundamental. La segunda porque las clases dirigentes también se han convencido de que fuera de la democracia no hay garantía para nadie. Son garantías o ventajas transitorias y caprichosas y accidentales, pero que las garantías están dentro de un sistema democrático e institucional. Hay otros elementos, ¿no? En tercer lugar, por la experiencia de los propios países, que fuera de la democracia han experimentado los regímenes autocráticos que han conducido en definitiva al espantoso, al descarado enriquecimiento de unos pocos y al empobrecimiento y al atraso de la población en general. Eso lo hemos padecido nosotros y también ustedes. Sí, todos los hemos sufrido. Ahora también añadí dos elementos que tienen indudablemente importancia. Uno muy importante es que las Fuerzas Armadas se han dado cuenta y han comprobado de que su verdadero éxito profesional, el cumplimiento de sus tareas como garantes de la soberanía de los países y de las instituciones, está dentro de la vida democrática. Y en ese sentido puedo decir que en Venezuela, y lo he repetido allá en mi país, las Fuerzas Armadas son el primer bastión de la fortaleza de la democracia. Presidente, ¿y cuál es el otro factor? En una etapa previa, los Estados Unidos, por lo menos algunos sectores, algunos departamentos de Estados Unidos, el Departamento de Estado no pocas veces y el Pentágono con mucha frecuencia eran estímulo, apoyo para los movimientos subversivos en el seno de la propia institucionalidad militar. Mientras que hoy, a partir de unos cuantos años, presidentes demócratas y republicanos, Carter, Reagan, Bush, Clinton, ellos han establecido una política que la mantienen firmemente, que es el apoyo a los países, a los gobiernos electos democráticamente por sus pueblos, sea cual fuere su orientación. ¿Está asegurada entonces la democracia? Se plantea en muchos ambientes hoy la cuestión de la gobernabilidad de la democracia. El mote de la gobernabilidad está planteado en todos los ambientes, pero tiene especial significación dentro de la democracia, en el cual muchas veces los mismos demócratas nos empeñamos en desacreditar a la democracia. ¿Cómo es eso, doctor Caldera? Porque cuando uno lee los comentarios que hacen muchos demócratas por circunstancias de que no están en el gobierno, están en la oposición o hacen esto o lo otro, pareciera que la democracia ha sido un régimen fracasado, incapaz, incompetente, y que las dictaduras fueron un modelo de probidad, de eficiencia, de normalidad, cuando en realidad la ventaja de la democracia es una ventaja tan grande que se repite mucho la frase del primer ministro Churchill en Inglaterra, en que dijo: la democracia es el peor de los sistemas políticos si se excluye todos los demás. ¿Cuál es su opinión con relación al Mercosur, presidente? ¿Venezuela llegará a integrar el Mercosur? El Mercosur ha sido una de las experiencias más dinámicas en el movimiento de creación de grupos subregionales. Indudablemente que a pesar de que duró unos cuantos años para concretarse, en los últimos años ha tomado una rapidez, un dinamismo verdaderamente impresionante. Y yo creo, y esto lo he comentado con el presidente Cardoso de Brasil, que es un hombre muy inteligente y que somos bastante buenos amigos, que el Mercosur no se entiende como el mercado común del cono sur, sino como el mercado común de Suramérica, es decir, una tendencia a cubrir todo el continente suramericano. Un tema grave en Latinoamérica, doctor Caldera, es el narcotráfico. ¿Considera unilateral la posición de los Estados Unidos al respecto?
unilateral en cierto sentido, pero más bien podemos decir internacional, porque los Estados Unidos proclaman que el problema del narcotráfico es un problema internacional y su, digamos, intromisión, la palabra es un poco suena fuerte, delicada y suena fuerte, pero la tratan de justificar precisamente en el hecho de que es un delito que no tiene confines en un solo país, sino que supone un esfuerzo de todos los distintos países. Pero Estados Unidos lleva la voz cantante en el tema. Claro, los Estados Unidos como principal país consumidor de la droga en el mundo tiene una responsabilidad mayor en su propio país y a veces pareciera dar la impresión de que combate más o trata más de combatir la producción y distribución y circulación de la droga y el lavado de los dineros procedentes de la droga en los otros países del esfuerzo de prevención y de represión que tiene que hacer dentro de su propio país. Presidente, sabemos que usted sigue muy de cerca el proceso paraguayo. ¿Qué opinión le merece este? Mire, yo fui varias veces invitado en el Paraguay en años pasados, pero siempre me contenía la situación existente. Pero ya hacia 1986-87 se sentía que había un movimiento de las voluntades, de los corazones, un movimiento de los factores variados de dirección y de poder que iba a traer una transformación. Y vine y pronuncié, por cierto, una conferencia en la Universidad Católica sobre la encíclica del Papa Juan Pablo II en materia social, la encíclica Solicitudes Sociales. ¿Usted sintió que ya había atisbos de algún cambio en aquella oportunidad? Yo sentí que había realmente un proceso que iba a culminar favorablemente. Lo que me complació mucho fue que ese proceso pudiera hacerse en paz, sin derramamiento de sangre, cosa que fue de una gran significación. Y vine cuando se había ya iniciado el cambio de sistema y se estaba discutiendo la nueva Constitución. Y ahora vino por tercera vez. Ahora vengo por tercera vez y encuentro que los acontecimientos del mes de abril, que fueron motivo de preocupación no solamente para los paraguayos, sino para todos nosotros, especialmente para los latinoamericanos que queremos y sentimos la vida paraguaya como propia, nos pareció que con todas las circunstancias ha sido más bien un factor que ha servido para fortalecer la fe, la confianza y la voluntad en el sostenimiento de la democracia. Por último, señor presidente, ¿qué mensaje podría dejar usted al pueblo paraguayo que lo respeta mucho? Un mensaje en primer lugar de amistad y de afecto, de admiración por la tradición heroica del pueblo paraguayo y de admiración también por la forma como han ido superando las circunstancias de los tiempos actuales dentro de un ambiente de paz y de convivencia civilizada, cosa que es muy importante. Pero además un mensaje de confianza y de optimismo. Tenemos por delante un gran horizonte. Y a los jóvenes paraguayos quisiera enviarles un saludo y un mensaje de afecto. A los jóvenes que le pongan todo su entusiasmo, toda su energía a construir un gran país como tiene que ser este, porque tiene también todas las condiciones para hacerlo. Y a realizar una gran unión, un gran entendimiento con las otras juventudes de América Latina, porque los viejos estamos tratando de cumplir nuestro deber, pero abrigamos la confianza de que los jóvenes no nos defraudarán. Muchísimas gracias, presidente.